Welcome back, everyone. We are now opening this Bienvenidos de session. vuelta. Ahora vamos a empezar la segunda parte de la quinta sesión de diálogos comunitarios. Ahora vamos a presentar a un amigo muy querido de la iniciativa ecuatorial, Roberto Mucano Borrero. Él tiene experiencia muy diversa en desarrollo de programas y políticas, defensa de derechos humanos, con especialización en el derecho de pueblos indígenas. Tiene 25 años de experiencia trabajando con el sistema de Naciones Unidas en áreas como desarrollo sostenible, cambio climático, sociedad de información y la Organización de Estados Americanos. Roberto ha participado en el staff del Consejo Internacional del Museo de Historia Natural. También ha sido consultor para la UNESCO, el PNUD y otras instituciones notables. Es un autor publicado, músico y artista. Es miembro de la Nación Taína y pueblos indígenas cuyas tierras se extienden desde las Antillas hasta parte sur de Florida, en Estados Unidos. En el 2012 fue designado cacique, jefe de la comunidad tribal Guainía. Tiene estudios en comunicaciones y estudios culturales. En 2013, Roberto recibió un doctorado de filosofía en humanidades de la Universidad Internacional de Kaiwa en Uganda. Estamos muy contentos de tener a Roberto como presentador y esperamos oír de él las maneras en que los pueblos indígenas se pueden involucrar en la defensa de derechos en las Naciones Unidas. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Vamos a dejar un tiempo al final de la presentación para que el público pueda hacer preguntas. Gracias y bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Te lo agradezco y agradezco estar aquí. Todos ustedes, felicitaciones a los ganadores del Premio Ecuatorial y por ser parte de estos diálogos muy importantes. Los diálogos son una parte importante del proceso porque nos permite expandir nuestra red y conectar entre nosotros. Como dije, estoy muy contento de estar aquí. Veo que me dicen si puedo hablar más alto. No sé si puedo hablar más alto, pero me voy a poner más cerca el micrófono. Voy a hacer una presentación sobre cómo los pueblos indígenas y comunidades locales pueden involucrarse en el sistema de Naciones Unidas. Y me disculpo si mi cara está muy cerca, pero para estar más cerca al micrófono tengo que ponerme así. Déjenme empezar diciendo es un saludo en mi idioma nativo. He dicho mi nombre, el nombre de la comunidad y también la isla de donde se origina mi linaje. Si me dan un momento, voy a compartir ahora mi pantalla. Espero que todos puedan ver mi pantalla. ¿Todos pueden ver? Ok. Gracias por la paciencia. Como les dije, voy a presentar sobre pueblos indígenas y comunidades locales en el sistema internacional. Voy a empezar con esto. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Cuando utilizamos este término a nivel de las Naciones Unidas, algo que tenemos que recordar es que no hay una definición legal de pueblos indígenas, pero hay definiciones en progreso. También
pueblos indígenas, cuando esto salió durante las negociaciones en los últimos años, los pueblos indígenas optaron por la idea de autodeterminación y autoidentificación como pueblos indígenas. Entonces, ven que UNDESA tiene la definición que son herederos y practicantes de culturas únicas y tienen maneras de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Tienen características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las sociedades dominantes en donde viven. Y a pesar de diferencias culturales, compartimos con los pueblos indígenas problemas comunes relacionados a la protección y el respeto de los derechos de estos pueblos indígenas. En las imágenes vemos a varias personas indígenas de alrededor del mundo y ahora vamos a pasar al término comunidades locales, que es un poco diferente que pueblos indígenas. Sin embargo, muchas veces en el sistema estos términos se sobreponen, pero vemos lo mismo, que no hay una definición de comunidades locales o tradicionales. Sin embargo, la Convención de Diversidad Biológica usa el término comunidades indígenas y locales. Son comunidades que tienen una asociación muy larga con las tierras en donde han vivido y han utilizado por generaciones. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay comunidades en Francia que pueden ser consideradas comunidades locales. Hay comunidades en Asia que son consideradas como locales. Y en Brasil, en particular, tiene más de 1.800 comunidades que han sido identificadas como locales o tradicionales. Ahí tenemos el nombre de algunas de ellas. Y quería decir algo sobre pueblos indígenas y comunidades locales. Según mi entendimiento de estos términos, sé que los pueblos indígenas enfatizan que no son comunidades locales, hacen una distinción en el uso de estos dos términos, porque uno es pueblos indígenas y esto es pueblos en plural. Eso es importante porque eso relaciona los pueblos al cuadro de las Naciones Unidas, que reconoce que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación, etcétera. Entonces es diferente a comunidades. Y cuando estaba viendo, por ejemplo, si vemos la parte de abajo, mencionó la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Campesinos y otra gente trabajando en áreas rurales. Ellos han identificado comunidades locales. Sin embargo, hay una distinción entre ese documento y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Y es que en la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas reconocen el derecho de tener un consentimiento libre e informado. Sin embargo, en la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de los Campesinos se habla del derecho a la consulta, que es un poco diferente. Pero este es un tema bastante complejo. La ley internacional muestra que la definición es un prerequisito para la protección y hay grupos, o cada uno de estos grupos están bajo la ley internacional y tienen derechos específicos. Como dije, la autodeterminación es lo que han estado defendiendo los pueblos indígenas en reuniones que he participado. Siempre hemos dicho que las comunidades locales también deberían tener el derecho de hablar por ellos mismos. Me voy a concentrar más en pueblos indígenas, ya que yo soy indígena también. Hay oportunidades, pero quisiera hablar un poco de historia para mostrarles el involucramiento en el sistema internacional. No empezó con las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas, de hecho, querían
darle visibilidad a sus problemas en el predecesor de las Naciones Unidas, que era la Liga de Naciones. El jefe Jaude Sonase viajó a la Liga de las Naciones para defender el derecho de su pueblo y al menos por el mismo tiempo, en el 1925, un líder maorí, ellos son de la isla de Aotearoa, o como lo conocemos ahora, Nueva Zelanda, él también fue a la Liga de Naciones para protestar la colonización y la violación del Tratado de Waitangi. Ambos sentían que tenían que ir más allá del nivel nacional y traer la atención internacional a su situación, porque no estaban obteniendo lo que necesitaban a nivel nacional. Entonces tuvieron que entrar al sistema internacional. Y si vemos la historia, durante el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, Malcolm X llegó a esta misma conclusión cuando dijo, tenemos que ir más allá de derechos civiles y pasar a derechos humanos e involucrar a las Naciones Unidas. Muchos de los movimientos indígenas de los años 20, lo interesante es que ambos líderes indígenas no se les permitió entrar a la Liga de Naciones. Y esto culmina durante los 60s y 70s, esas luchas de derechos civiles. Vemos especialmente en las Américas la ocupación de la isla de Alcatraz, hay tratados que se han roto. Todas estas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Sí, vemos la historia, vemos el poder rojo, el poder negro, todas estas cosas ocurrían al mismo tiempo. La gente hablaba de sus derechos y clamaban justicia social. Y alrededor de esta época, en 1974, pueblos indígenas de todo el hemisferio se reunieron en la Reserva India de Standing Rock. Esta era pueblos indígenas de América Sur, Central y Norte, y estaban siguiendo las ideas del jefe Tezcaje, que era traer los problemas al sistema internacional. Y en el 77, en una conferencia de Naciones Unidas sobre discriminación a pueblos indígenas, se movilizaron y fueron los pueblos indígenas a Ginebra, y de esa reunión tenemos la propuesta de establecer algún tipo de documento de derechos colectivos, y también revisaron la Convención ILO 107, que se convirtió en la Convención 169. Vemos acá a los pueblos indígenas en las Naciones Unidas y en una procesión donde los líderes son todos líderes espirituales que están llevando ítems espirituales para decir que no solo era una agenda política, sino también espiritual para la búsqueda de justicia. Ahí, si tienen la oportunidad de leer esto, hay un estudio de Martínez Cobo de 1981. Ahí es donde aparece la definición de pueblos indígenas. Vemos cómo Cobo describe a los pueblos indígenas y relaciona el concepto de pueblos indígenas a colonialismo. Hablamos de comunidades precoloniales, hablamos de comunidades locales también, porque en el Pacífico, por ejemplo, una vez que estas naciones de pueblos indígenas que habían sido colonizadas alcanzaron su independencia, ya no los consideran pueblos indígenas, sino como comunidades locales. Entonces, como dije, es un tema complejo. Esto es un poco la línea de tiempo de algunas actividades importantes en el sistema de Naciones Unidas. He resaltado en 1989 la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y también en el 2007, que fue la adopción de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas.
También tenemos el grupo de trabajo, las décadas. Tenemos un reporte especial en los derechos de pueblos indígenas y estos están dentro del brazo de derechos humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos. Y estos tres entidades, el Foro Permanente, estos se reúnen anualmente. Entonces ahí podemos participar y involucrarse un poco más. Quería resaltar también que cuando hablamos de lugares para involucrarse, un lugar muy importante que estuvo en las noticias recientemente es la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Esta foto es del 2015. Me ven ahí con mi puño levantado. Hicimos una acción en el río Sena para darle visibilidad a los pueblos indígenas. Yo era parte de las iniciativas, pero me concentré en poder poner cosas en el Acuerdo de París que resalta los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales también. También para pueblos indígenas y comunidades locales, algo más que por lo que luchamos fue el reconocimiento del conocimiento tradicional. El Acuerdo de París también reconoce a los pueblos indígenas el conocimiento tradicional y también de pueblos indígenas y de comunidades locales. Y las plataformas que son intercambios de conocimiento, esa plataforma ya está activa. Yo he participado en la primera actividad de la plataforma y actualmente hay un grupo de trabajo. Pueden seguirlo. Esto es el párrafo 135 que reconoce la necesidad de fortalecer el conocimiento, tecnología, prácticas y esfuerzos de comunidades locales y pueblos indígenas. Esta es otra área que pueden seguir para resaltar el trabajo que creen que es importante relacionado a la biodiversidad, cambio climático, desarrollo sostenible y cómo se integran todas estas cosas. La otra área que quería resaltar en esta discusión son los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda para estos objetivos. Esto es importante porque acá podemos ver dónde en las agencias y dónde podemos interactuar. Todo representa la idea de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual es importante porque al final del día los objetivos de desarrollo sostenible hablan de los últimos recursos que quedan en la Tierra y cómo la gente va a interactuar con estos recursos. La gente utiliza el término explotar, a mí me da un poco de miedo, pero hay que ver cómo interactuar con estos recursos. Esto es muy importante para los pueblos indígenas y comunidades locales. Tienen que estar al tanto de esto porque todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, me refiero a los países que son miembros de las Naciones Unidas, todos tienen que reportar el progreso que hacen para llegar al desarrollo sostenible. Acá tenemos 17 objetivos en un formato digerible. Esto tiene actualizaciones anuales y eso se da en las oficinas centrales de la ONU. Es otra oportunidad para involucrarse ahí, porque el involucramiento de los pueblos indígenas está dentro del proceso de grupos principales. Y esto viene de 1992, donde hubo la primera cumbre. Teníamos la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Cambio Climático, certificación, la Convención de Diversidad Biológica. Todo viene de la misma época. Y durante esa época identificamos 9 grupos
importantes y los pueblos indígenas eran uno de ellos. Debería haber más participación en estas discusiones y también debería haber un seguimiento a nivel del país. Esto tenía que ser seguido a nivel nacional y local. Entonces, cuando llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible, estos grupos se expandieron un poco y se incluyeron a las comunidades locales. Entonces, hay maneras específicas de participar y cada una de estas formas mencionada en la Convención de Diversidad Biológica. Vamos a tener un presentador que va a hablar de eso en la siguiente hora, entonces no voy a entrar tanto en detalle, pero hay grupos para foros de comunidades indígenas para que se puedan involucrar, para que puedan estar en contacto con ellos y sean parte de las discusiones. Eso los va a poner al día sobre qué está ocurriendo en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. La Convención de Cambio Climático tiene un grupo similar para pueblos indígenas y la Convención de Diversidad Biológica. Y como dije, van a oír más sobre esto en la próxima presentación. Mencioné el Consejo de Derechos Humanos y algunas de las oportunidades para los pueblos indígenas que ocurren ahí. Quería resaltar esto porque esta es otra oportunidad de participación, que son los entes de tratados. Estos son los comités de expertos independientes a cargo de monitorear la implementación de parte de los países de los derechos protegidos en tratados internacionales de derechos humanos. Estos son comités de expertos y ellos son los que dijeron que había que hacer un seguimiento sobre lo que se acordó en estos tratados de derechos humanos internacionales. Hay 9 tratados internacionales que lidian con derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. También la discriminación racial, tortura, discriminación contra las mujeres, derechos infantiles, trabajadores migrantes, personas con discapacidades y desapariciones forzadas. La función principal de estos entes es reportar. Las Naciones Unidas hacen muchos reportes. Tienen un grupo de países que vienen a las Naciones Unidas y se involucran de manera multilateral o de manera colaborativa y se comprometen a acuerdos, ya sean tratados u otros, y informan sobre el progreso de alcanzar los objetivos establecidos. Entonces, estas entidades reportan y ofrecen observaciones, conclusiones y también reclamos individuales. Es un mecanismo importante para la gente que sufre de abuso de derechos humanos. Hay mecanismos de queja para llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos dentro del sistema. Entonces, llegar a observaciones sobre aspectos negativos y positivos de lo que hablamos aquí es de la implementación estatal de las disposiciones de los tratados y también se ofrecen recomendaciones para la mejora. Las entidades del tratado tienen comentarios generales que son interpretaciones de las disposiciones de los tratados. Explican más allá o dan una orientación sobre cómo los gobiernos pueden interactuar con estos tratados o cómo deberían hacerlo según los estándares internacionales. Un gran número de estos tratados o de estas entidades pueden tener comentarios generales referidos específicamente a pueblos indígenas. No estoy seguro con respecto a comunidades locales, pero hasta hoy solo el Comité de Eliminación de Discriminación Racial y el Comité de Derechos Infantiles han adoptado comentarios generales
específicamente abordando los derechos de pueblos indígenas. Yo sé que han estado involucrados específicamente en ambas áreas y es un proceso que se tiene que aprender, especialmente si nos preocupan los derechos indígenas y lo que ha estado ocurriendo en los países. El Comité de Eliminación de Discriminación contra las Mujeres también está preparando una recomendación general sobre los derechos de mujeres indígenas y también es importante notar que la pandemia ha impactado mucho las actividades en el 2020. Hubo 123 informes estatales que fueron enviados, solo 27 observaciones fueron adoptadas y 97 listas de problemas se prepararon. Pero a pesar del número limitado de observaciones, los comités continuaron recordando a las partes sobre su obligación de proteger los derechos de pueblos indígenas, especialmente sobre la desigualdad, la no discriminación, incluyendo su derecho colectivo a territorio y a recursos, y también a tener un consentimiento previo e informado. Hay una compilación de todos estos materiales. Están disponibles en la página web de la OHCHR. La participación a nivel internacional. Con esto voy concluyendo mi presentación. Hay varias maneras en que se pueden involucrar aquí. Uno es el Fondo Voluntario para Pueblos Indígenas. Este ofrece apoyo financiero en forma de subvenciones. Estas subvenciones buscan ayudar a los representantes a participar en los mecanismos de las Naciones Unidas, los foros que mencioné, y también lo han expandido a participar en otros foros como la Triple C de las Naciones Unidas. Cualquier miembro puede aplicar para una subvención para participar. Van a la página web, tienen un formulario, lo llenan y si tienen suerte, los van a elegir y van a poder recibir los fondos para participar en esas reuniones. Empezamos en las Naciones Unidas cuando muchos de estos no existían, teníamos que buscar los fondos nosotros mismos, pero con el tiempo hemos visto bastante progreso y ahora hay apoyo para la participación en espacios donde se habla de nuestros derechos, lo cual es importante. Hay que escuchar lo que se está diciendo sobre nosotros, porque esto va a afectar lo que ocurre. También está la convención, el Fondo Voluntario de la Convención de Diversidad Biológica. Esto facilita la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, si no se identifican como pueblos indígenas, sino como comunidad local, pueden participar y aplicar para estos fondos. Otros programas y fondos, o programas más que fondos, que son interesantes. Uno, el programa de becas indígenas. Es un programa de capacitación en derechos humanos que se estableció a través de la OHCRH. También el programa de becas para minorías. Van a la página web, siguen los protocolos y procedimientos para ser parte del programa. No sé cómo están reconciliando los protocolos del COVID con los del programa, pero hay que seguirlos y una vez que se estabilicen las cosas, estoy seguro que vamos a poder participar de manera regular. Mucha gente que ha participado en el programa de becas indígenas habla muy bien del programa. Y finalmente hay otras maneras en las que pueden buscar apoyo. Estas pueden ser a través de organizaciones aliadas y ONGs. Y recomiendo que si no lo han hecho,
traten de encontrar organizaciones nacionales para pueblos indígenas o ONGs en su área. Traten de involucrarse en esas redes para que estén al tanto de las oportunidades. Por ejemplo, estoy aquí a nombre de la Tribal Link Foundation y tratamos de darles desarrollo de capacidades a los pueblos indígenas para que puedan estar preparados para interacciones con el foro permanente. Tenemos que investigar, pero el equipo del Premio Ecuatorial puede ayudarles a participar en estas redes para que puedan estar conectados y seguir las cosas que están ocurriendo. Con esto, les agradezco. Si quieren conectarse conmigo fuera de este foro, estoy en Instagram, estoy en Twitter también y pueden conectarse conmigo. Espero que no me haya pasado el tiempo. Creo que debía dejar algo de tiempo para preguntas. Muchas gracias. Thank you so much. Excuse me. Thank you so much, Roberto. Muchas gracias, Roberto. No te has pasado el tiempo para nada y ha sido muy inspirador escucharte y muchas gracias por compartir tu conocimiento sobre este tema. Creo que puede ser muy útil. Sé que es muy útil para mí y seguramente para muchos más aquí lo va a ser. Ahora tenemos entre 10 y 15 minutos para utilizarlo para preguntas. Si alguien en el público tiene alguna pregunta para Roberto, por favor los invitamos a compartir sus preguntas, ya sea levantando la mano o poniendo la pregunta en el chat, lo que prefieran ustedes. Please don't be shy. There is interpretation, so anything can No be. sean tímidos, tenemos interpretación, ya que pueden hablar en su idioma. Nuestro equipo de intérpretes se lo van a traducir. Roberto está disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Ninguna pregunta es mal vista, o sea que pregunten lo que desean. Sí, y quería agradecer a mi hermano y amigo Capac Conde. Él hizo una aclaración que era muy importante y la he tomado en cuenta. En el tiempo limitado no puedo entrar muy en detalle. Él ha compartido la Convención de la Diversidad Biológica. Él sabe que en el 2014, con la adopción de los derechos de pueblos indígenas, se decidió utilizar el término pueblos indígenas y comunidades locales sin afectar el significado legal del artículo 8J y sus disposiciones relacionadas. Es importante anotar esa separación. Muchas gracias a Capac por resaltar esto y en detallarlo que estaba compartiendo. Te lo agradezco. También hay algunos links que se están poniendo en el chat. Nina también mencionó que es bueno ver a el jefe Jaoni. Hemos pasado tiempo juntos durante las reuniones de París. Él tiene una edad muy avanzada, entonces recomendaría que si tienen una oportunidad de leer sobre él, sobre lo que ha representado, también sobre la fundación que se estableció para continuar con su trabajo y visión, sería un buen lugar donde pueden colaborar o encontrar apoyo de aquí al futuro. Roberto, ¿quisieras mencionar algo sobre el curso?
Sí, por favor. Sí, me alegra tener unos minutos para mencionar. Hablamos de networking y asociaciones. Todos somos parte de esta dinámica de las asociaciones y el networking. Con los años, mientras yo he participado en varios de estos foros, lo que he visto es que en muchos pueblos indígenas llegan a lugares como las Naciones Unidas con nociones preconcebidas. Vemos a las Naciones Unidas como lo que vemos en los medios y tenemos nociones preconcebidas sobre qué cosa es las Naciones Unidas, qué puede hacer y cómo puede generar el cambio. Mucha gente, mucha gente tiene una visión positiva de las Naciones Unidas, otros negativa, pero como pueblos indígenas que no han tenido interacción o involucramiento con el sistema de Naciones Unidas antes de llegar a participar a un foro como el foro permanente, que no tuvo un cuerpo asociado, con un organismo asociado con esto. Es diferente al de la Convención de Biodiversidad Local, que tiene un grupo de gente participando que les puedan ayudar a los nuevos a ser orientados con respecto al proceso. Es igual a lo que pasa con la Triple C de las Naciones Unidas, pero en la Tribal Link Foundation, a través de la visión de nuestro querido director ejecutivo y directora Pamela Kraft, los pueblos indígenas quieren más oportunidades para desarrollar capacidades, para llegar a las Naciones Unidas y participar en un foro permanente. No voy a decir que esto va a aliviar todas las frustraciones. Las Naciones Unidas no son una solución para todo. Sin embargo, puede ayudar y generar cambios. Ven que como miembros del Premio Ecuatorial esto puede ayudar. Entonces hay una utilidad al ser parte de este proceso. Nuestros antepasados ya sabían esto desde hace mucho tiempo. Entonces, en la Tribal Link Foundation, colaborando con el PNUD, la iniciativa Learning for Nature, han desarrollado este curso. Es un curso gratuito en línea llamado Pueblos Indígenas en el Sistema Internacional. Está disponible en varios idiomas, en español, en francés, en portugués y por supuesto en inglés. Pueden ahí tener una visión más profunda de lo que yo he presentado. Es similar a lo que he presentado hoy. Hay datos históricos. Pueden ver cada una de las áreas que hemos discutido. Van a ver la Convención de la Diversidad Biológica. Tenemos activistas indígenas del Comité Internacional que hablan de objetivos de desarrollo sostenible y cómo nos podemos involucrar en estas áreas. Y tienen materiales también para descargar y pueden utilizarlos cuando quieran refrescar su memoria o si quieren eh, revisar algo en particular. Pueden utilizar esta información en estos archivos para descargar y pueden hacer un examen que les ayuda a aprender lo que aprendieron en el curso y al final obtienen un certificado de completud para el curso. Entonces es una buena manera que han completado algo, pero a la vez se han involucrado en este proceso que es más grande que ustedes y se han conectado con este movimiento internacional de pueblos indígenas. Entonces recomendaría que se comparta en el chat. El curso está en varios idiomas y esto es algo más. Lo que es lo bueno de esto, además de que es gratuito, es que es un curso que lo pueden llevar a su ritmo. No tienen que terminarlo de una vez.
Muchos módulos les pueden tomar algunas horas y tal vez no tengan tiempo en una sola sesión, pero pueden ser parte del programa, involucrarse en algunas de las discusiones y luego terminarlo según su propio ritmo. Gracias, Nina, por hacerme acordar. He debido tenerlo en mi presentación, pero gracias por la oportunidad de mencionarlo. Voy a tomar un poco de agua. Muchas gracias, Roberto, y gracias, Nina. Creo que fue bastante útil. Como dices, el curso lo puedes llevar a tu ritmo, está en varios idiomas, entonces queremos recomendarles que lo vean, lo lleven, van a obtener un certificado. Espero que les sea de ayuda. Let's see. Marcelo wrote something in the chat. Marcelo escribió algo en el chat. Está agradeciéndole a Roberto por una excelente presentación y le va a ser útil para ampliar a sus conocimientos. Es Marcelo, el de Coop Cerrado. Gracias, Marcelo, por tu comentario en el chat. ¿Alguien está tratando de hacer alguna pregunta? Adelante. We cannot hear you at this moment. I think it's Burul. No te podemos escuchar, creo que es Burul. Estaba tratando de decir algo. Burul, no te podemos escuchar. ¿Tú nos escuchas? As Burul tries to sort out her internet connection. Mientras Burul resuelve su conexión a internet, quería agradecerle nuevamente a Roberto por compartir tu dirección de correo. De repente quieras ponerla en el chat por si alguno de los ganadores tiene alguna pregunta. Tal vez en este momento tengan problemas de conexión y quieren comunicarse contigo a través del correo. Creo que sería útil compartirlo. No hay problema, Buró. Muchas gracias, Roberto. Lo que podemos hacer ahora es empezar el receso y en 15 minutos volvemos para el último segmento del día de hoy, de la quinta sesión de los diálogos comunitarios. Muchas gracias a todos. Gracias a Roberto por tu presentación.